Hola, 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 hola. Buenas noches a todos, a toda la gente que escuche el programa. Bienvenidos una vez más a Narraciones Extraordinarias. Les saluda Diego Sánchez, el conductor de este programa. Vamos a explorar misterios del universo, información oculta. Bienvenidos una vez más esta noche y bueno, comenzaremos. Esta noche hablaremos de las profecías. ¿Qué son las profecías? ¿Qué son las premoniciones? Más o menos vamos a dar un poco de idea de este término, ¿no? Y de estos mensajes que vienen de algún lugar y pues estarían vaticinando hechos futuros. El término profeta en la creencia religiosa se refiere a una persona que sirve como intermediario entre la humanidad y la divinidad. Estrictamente hablando, un profeta es alguien que sostiene haber tenido una experiencia personal con Dios, recibiendo la misión de comunicar sus revelaciones y como consecuencia de ello, pues, hablar en su nombre a los demás seres humanos. Esto es lo que dice la parte religiosa. A veces también se utiliza el término para designar a alguien que predice acontecimientos futuros, generalmente cuando lo hace interpretando señales o basado en una revelación sobrenatural. La evidencia o esta capacidad de predecir el futuro, la profecía, la evidencia, la premonición, suele presentarse como una imagen mental que ha de ser interpretada y de hecho pues es así interpretada en el contexto en la que la persona que profetiza se encuentra en ese momento de la historia o de la época. Y pues estas visiones suelen venir de otros lugares o suelen ser a veces comunicadas por seres que se encuentran en otra dimensión. Es algo que suele ser común. Como hemos visto ya en ciertas ocasiones, cuando ha habido contactados o encuentro con ciertos seres, vemos que dejan también mensajes que vaticinan también el futuro. Entonces, pues, estas profecías podrían categorizarse también dentro de mensajes que vienen de la siguiente dimensión o del plano astral, ya sea comunicados por un ser que se encuentra allí o el mismo profeta en estado de trance accediendo a ese lugar y pues teniendo información de hechos que irremediablemente sucederían si es que todo continúa tal como está. Ahora hablamos del plano astral, ¿no? Donde pues se dice que en él se encontrarán visiones del tiempo pasado y del tiempo futuro. Pues en ese lugar el tiempo no transcurre tal como lo conocemos aquí, no es lineal. En ese plano de existencia, en el plano astral. Y se dice que pues en ese plano pues se pueden encontrar muchos seres y que pues que se puede también hallar mucha información. Así que se habla de una posibilidad del acceso a mucha información en ese sitio o en ese plano de existencia. Y bueno, se dice también que existe una sutil diferencia entre, por ejemplo, un sueño y una visión en estado de trance. Esta última, el sueño pues puede producir escenas tan caprichosas como pues escenarios, creaciones mentales de hechos de la vida cotidiana o del día a día. Sin embargo, pues el sentimiento de fluidez en el cual una escena se disuelve dentro de otra a menudo está también presente. Pero una visión en el que el sujeto reconoce esa rareza y dice que es un sueño, pues
es otro estado de conciencia, donde ya desaparecería ese velo mental y pues se puede acceder a este estado de claridad, este estado de trance, donde ya el profeta tendría más información clara. Pues también hablamos que en el plano astral los sentidos parecen estar funcionando pues normalmente y más agudizados. De todos ellos, la vista parece ser el más desarrollado. Después vendría el oído, el gusto y el tacto, y finalmente el olfato. Este último, por alguna razón, tiende a ser el menos desarrollado. Muchas personas que experimentan visiones muy vívidas, en otros aspectos encuentran que ese sentido permanece ausente. Aparte del trance, que generalmente requiere técnicas especiales, el grado de realidad varía de persona a persona, pero aquí nuevamente la práctica conduce a progresos evidentes. Aunque hay ciertos personajes que nacen con estas habilidades natas. Y pues así como todos los seres humanos tenemos un cuerpo físico del cual estamos conscientes, pues el ser humano es más complejo aún y tiene otros cuerpos diferentes al físico, como ya habíamos hablado en algún episodio, ¿no? Estos cuerpos tienen una vibración más rápida a la del cuerpo físico. Por esta razón, no pueden verse en la tercera dimensión o plano físico, a menos que abramos el tercer ojo, que es un centro de energía que está ubicado en el entrecejo. Uno de estos cuerpos se llama cuerpo astral y existe en la cuarta dimensión. Este es diferente de la tercera dimensión o mundo físico, pero aún siendo un lugar menos denso que el físico, es tan real y tan vívido como este. Todas las personas del mundo tienen un cuerpo astral. Algunas veces cuando duermen, se despegan del físico y entre otras cosas absorben energía del cosmos. Este cuerpo astral no tiene las mismas limitaciones de tiempo y espacio que el cuerpo físico. Pues con él se pueden ir y volver en un instante del planeta Marte, por ejemplo, y sentir que se estuvo allí mucho tiempo. Pero aquí en el plano físico solo pasaron unos pequeños instantes, por lo que decimos que el tiempo no es igual en el plano astral que en el plano físico. El cuerpo astral también puede estar viajando mientras los seres humanos están despiertos. Sucede que nuestra conciencia está en nuestro cuerpo físico y también en el cuerpo astral. En efecto, la conciencia de un ser se encuentra en todas las manifestaciones de este. Es decir, el ser evoluciona en conciencia paralelamente a todos sus cuerpos. No debemos confundir el ser con la personalidad del cuerpo físico. La personalidad del cuerpo físico no es la conciencia del ser. Por lo tanto, aunque no lo comprendas, tu ser tiene conciencia de todas sus manifestaciones y cuerpos en los cuales evoluciona, pero tu mente física solo tiene conciencia de un cuerpo y de una sola existencia. Pues cuando entras en el mundo astral, tienes conocimiento de este mundo y este cuerpo que pertenece también a tu ser. Comienzas a comprender lo limitado que has estado en tu conciencia física. Pues es así como se mueve ese mundo astral, ¿no? Sin embargo, no todo lo que ocurre en el mundo astral termina ocurriendo en el mundo físico. Por eso decimos que las famosas visiones, pues, a veces no terminan siendo acertadas. Sin embargo, hay cosas que sí llegan a materializarse en el mundo físico. Algunas personas tienen sueños en los que ven cosas que ocurren y que luego ocurren. O sea, son los llamados sueños premonitorios, que las personas pues primero lo ven en sueños y luego ese suceso termina ocurriendo. Pero también sueñan cosas que nunca ocurren. En algunos casos esos sueños son recuerdos de sucesos ocurridos en el mundo astral.
Y esos sucesos son posibilidades que unas se materializarían y otras no. Saber si un suceso en el mundo astral va o no a materializarse dependerá ya de muchos factores. Y de muchos, de que si muchos factores se dan, ¿no? Entonces se dice que la mente en unísono de todas las personas estaría creando la realidad. Por eso es que en el mundo astral primero se crearía la realidad antes de crearse aquí en el mundo físico. Por eso se habla de la importancia de la importancia de tener el conocimiento del plano astral y de este mundo, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de varios profetas que fueron muy famosos y que han vaticinado cierto tipo de eventos de la historia mundial. Una de las más conocidas es Vangelia Pandeva Dimitrova, mejor conocida como Baba Vanga. Esta profeta nace en Bulgaria en 1911. Fue una vidente y clarividente reconocida a nivel mundial por sus habilidades proféticas. A lo largo de su vida, Vanga realizó numerosas predicciones que capturaron la atención de muchos, ganándose la reputación de Nostradamus de los Balcanes. Su don se manifiesta a través de visiones que interpretaba con mensajes del futuro. Aunque algunas de sus predicciones han sido objeto de debate y escepticismo, sus seguidores sostienen que varias de ellas se han cumplido de manera sorprendente. Cuando Baba Vanga tenía 12 años, un tornado la levantó por los aires y la arrojó a un campo, dejándola con heridas y también dejándola ciega. Si bien estuvo muchos meses hospitalizada, la joven comenzó a afirmar que podía ver hechos del futuro. Vanga comenzó a recibir visitantes que buscaban sus consejos y predicciones, y pronto se hizo conocida por su capacidad para predecir eventos futuros, tanto grandes como pequeños. Entre varias de sus profecías que compartió, hay algunas que auguró se desarrollarían en 2024. Por ejemplo, alguna de sus profecías dice lo siguiente: habrá una gran crisis económica. Vanga insinuó que llegaría un aumento en los niveles de deuda, mayores tensiones geopolíticas y el desplazamiento del poder económico de Occidente a Oriente. También dice que habrá alarmantes cambios climáticos para el 2024. Llegarán eventos meteorológicos y algunos desastres naturales. Para la clarividente, este suceso podría provocar alteraciones del clima y un aumento en ciertos niveles de radiación. Dice que habrá posibles intentos de que ya no esté con nosotros el famoso presidente de Rusia, Vladimir Putin, y que tal vez esto sería perpetrado por una persona cercana a él. Las predicciones de Vanga son controvertidas y algunos creen que son precisas, mientras que otros dicen que simplemente son coincidencias. Otras de las predicciones de Baba Vanga dicen que surgirán ciertas armas poderosas y habrá ataques con estas armas, ¿no? Y que en el 2024 un país grande podría realizar pruebas de ciertos artefactos o ciertas sustancias biológicas, para realizar daño a la gente, ¿no? Asimismo explicó que también podría llegar, a haber atentados en Europa. Si bien Vanga murió el 11 de agosto de 1996 a la edad de 85 años, su tumba en
Rupite, Bulgaria, es un lugar de peregrinación para los que creen en sus habilidades psíquicas. Y bueno, esta famosa profeta dejó predicciones hasta el año 5089, ya que según indicó ella, sería un momento en el que llegaría el fin de la humanidad como la conocemos actualmente. Es lo que dijo No Baba Vanga. Y bueno, ahora es tiempo de escuchar los testimonios de las personas que se han comunicado con nosotros y que mediante entrevistas o mediante pues una serie de contactos telefónicos, llamadas, nos han confiado sus historias y pues las tenemos registradas para que ustedes también las puedan escuchar. Así que vamos adelante con ello. Exactamente. La energía es una moneda de cambio en el universo, como habíamos dicho alguna vez. En el astral la energía es un bien, digamos, preciado. Incluso están seres que tratan de quitarte tu energía si tú no sabes defenderla. Y pues es lo mismo, ¿no? Como es de arriba y es abajo, el astral, digamos, representa también algo como lo que sucede aquí, ¿no? Por ejemplo, hablaba Santiago de mejorar tu autoestima, tu amor propio. Si es que tú estás andando en la calle, por ejemplo, y un ladrón te ve bastante vulnerable, te ve con miedo, te ve inseguro, ese ladrón te va a robar, ¿no es cierto? A robar en este caso tu dinero. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. Si tú eres una persona que estás insegura, que estás con miedo, estos bichos astrales vendrán a robar tu energía, y como decía Santiago, también personas acá de humanos, otros humanos, que vendrán a vampirizarte, porque si tú no tienes amor propio y no pones tu barrera, o no pones digamos, confrontas tus problemas, vas a caer en este tipo de cosas, y eso deriva después en enfermedades y en todo lo que ya hablamos, ¿no? Entonces, bueno, interesante esos tips de Santiago. Él está trabajando la bioneuroemoción, ayudando a algunas personas en estos casos. Santiago, ¿cuál ha sido uno de los casos más extremos con el que te has encontrado en tu proceso de ayudar a la gente? No sé si a veces a la gente le gusta escuchar para ver qué puede llegar a suceder si es que tú no permites que de pronto seres espirituales entren a tu vida, o si permites algunas cosas extremas. ¿Cuál ha sido el caso más fuerte que has enfrentado? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo solucionaste? Sí, a ver, mira, tuve una llamada a la madrugada, 3:30 de la mañana, y era por la esposa a quien se le moría el esposo, ¿ok? Entonces me pidió ayuda, fui ese rato, en 8 minutos estuve ahí, y cuando llegué, esa persona con mi simple presencia sintió mucha paz. Me di cuenta que haber llevado en mi propio proceso un estado de coherencia me permitió vibrar alto, en luz. Hay personas que incluso me han dicho que ven mi audio, que eso es bastante interesante. Yo lastimosamente no la puedo ver, pero la salen fotos y es bastante interesante. Este personaje, solo con verme, entró en paz. Y sí, estaba muriendo. Entonces tuve que ser muy responsable, ¿no? Porque lo más lógico y correcto, porque soy bastante lógico y mental también, le dije, pues vamos a llevarle al hospital, a emergencias, esa es la mejor ayuda que le puedo dar. Y el señor me dijo, no quiero ir al hospital ahorita, simplemente no tengo la gana de ir. Entonces le dije, ¿qué puedo hacer? Dice, quiero simplemente dormir. Digo, pues si no despierta, o sea, tuve que ponerlo en perspectiva con lo que estaba eligiendo, ¿no? Y me dice, pues no importa. Entonces dije, bueno, voy a tratar de cerrarlo por su proceso, quemé palo santo en la habitación para que todo ese temor en el que estaba se disipe, que son simplemente uso de energías desde el punto de vista chamánico. Y me senté a meditar al pie de la cama de esta persona. Y eso fue tipo 4 de la mañana. Cuando yo abrí los ojos en meditación eran las 9 de la mañana. Los señores, yo pensé que había pasado una horita, poco tiempo. Y resulta que los señores habían dormido profundo. Gracias a mi presencia se levantaron como nuevos y como si no pasara nada. Pero en ese trayecto hablaba yo como una entidad, que era la que le había drenado tanto la energía, que literalmente estaba en un proceso de
vampirización, pues, ¿no? Y le decía, este parásito que estaba ahí, pues no era un parásito normal del astral, ¿no? Sino era más bien algo como un arconte, o sea, era algo con conciencia. Algo más fuerte. Algo más fuerte, porque tenía la capacidad de responder. Y eso me impactó un poco, porque por lo general no pasaba. Entonces ahí comienzo a hablar con esta entidad, y era difícil mantener una conversación porque él mismo trataba de distorsionar la energía para que yo no esté ahí. Y obviamente todo esto llegué a pensar, digo, ¿hasta dónde pasó realmente? Y ahí viene esta parte que no existe la realidad, sino la subjetividad de la realidad. Y es tu propia experiencia, cada uno está contando su experiencia de vida. Y este ser me decía que no pensaba salir de ahí. Entonces yo, un poco estudioso del tema en aquel entonces, dije, bueno, he visto que los chamanes, que los guías, que los maestros, pues usan a los ángeles. Digo, voy a pedir la presencia de los ángeles aquí. Y como siempre se hizo presente, digo como siempre porque son los más citados, Miguel, Gabriel y Rafael. Y estando ahí conmigo, en presencia, sintiéndoles yo, más bien sintiéndoles, veía que ese ser no se movía. Y decía, pues yo, mientras el personaje me permite estar aquí, yo no me voy. Es decir, por más luz que tú traigas, etc. Y decía, qué interesante. Llegué a negociar con este ser y a decirle que simplemente era una conciencia aprovechándose de otra conciencia y que no tenía el derecho. Y me dijo, sí tengo el derecho porque este señor me lo permite. Y me di cuenta que toda la actitud de este señor, sí, era justamente una persona que sí habría ese tipo de forma de pensar. ¿Y cómo sería esta persona para describirla? Una persona que entrega su poder a otras cosas. No está en centro, no está en él. Entonces lo que hice es negociar con este ser y decirle que si lo mata da igual, ¿me entiendes? Que va a salir perdiendo de las dos maneras. Entonces, que no le drene la energía. Y llegamos a un acuerdo que ese ser iba a estar ahí hasta que este señor se ilumine. Y que si él se iluminaba, él se iluminaba con él. Entonces fue bastante interesante porque él tenía curiosidad sobre la luz. Yo dije, bueno, o sea, ¿cómo funciona esto? Entonces, para mí fue bastante novedoso. No esperé que pase, no sabía yo, no percibí el tiempo que pasó, no sabía que yo había entrado en una meditación profunda, que estaba visitando estados de conciencia del Señor. Y lo loco fue que esta persona al siguiente día estaba como nueva. Se olvidó que tenía un tumor cancerígeno terminal. Y él sirvió el desayuno, etcétera, etcétera. Y luego me retiré de él. Fue bastante interesante. Y ahí pues me pude dar cuenta que una vez más son los estados mentales los que están sustentando el paradigma que vives. Sí, bastante interesante, Santiago. Justamente yo también en alguna conversación con algún maestro escuché que decían que la persona que quiere morir se deja morir, o sea, y decide morir. Sobre todo la muerte es una decisión, porque hay gente que sale de las cenizas de enfermedades tan graves y logra vivir porque tiene todas esas ganas de vivir. Y hay gente que dice, como simplemente este señor decía, si muero, o sea, se dejó llevar y al final se dejó llevar por la muerte. Y no sé si estas energías a lo mejor también puedan ser parte de su misma creación, de la creación de tantos estados negativos que este señor alimentó eso, y bueno, fue la entidad que se pegó y encontró su festín ahí con este señor que cada vez lo estaba alimentando y lo volvió muy fuerte, lo volvió tan poderoso. Y he visto que hay energías que se vuelven tan fuertes que se empiezan a manifestar en el mundo físico. Para estar en el mundo físico se requiere de mucha energía. Un ejemplo de esto, y sin ofender a ninguna creencia religiosa ni nada de eso, por ejemplo, una estatua de un santo. Es venerada por mucha gente que va y se arrodilla y le venera y le da su energía. Esta estatua puede acumular tanta energía que puede llegar a tomar forma, puede llegar a manifestarse físicamente, las famosas lágrimas de sangre, los famosos movimientos que llegan a hacer estas estatuas. Entonces no es muy descabellado toda esta cuestión de las películas también, por ejemplo de Chucky, el muñeco ese que se mueve, todo eso es por la acumulación de energía que alguien se la está dando, ¿no? Entonces, como decía Santiago, no permitamos que se lleven nuestra energía, ¿no? Es interesante esa situación. Aparte de ese arconte con el que tú interactuaste, ¿has podido contactar con algún otro tipo de ser? Me decías que tú has viajado por algunos lugares enigmáticos, has viajado a Bolivia, Perú.
tal vez en esos lugares lograste contactar con algún tipo de ser espiritual, extraterrestre. Cuéntanos alguna experiencia de esas. Sí, justo en abril del año pasado estuve, justo es hace un año, imagínate, estuve en el Titicaca, y una de las cosas que me di cuenta en este camino es que uno va a estar donde tenga que estar y la vida te lo va a permitir. Así que también es incentivarles a las personas a moverse. Estamos muy cómodos donde estamos y hay muchos lugares enigmáticos que emiten mucha energía bastante interesante. Yo diría que Egipto para mí es bastante interesante por lo que hay que ir a ver, pero las energías no me llaman mucho, pero sí me llaman mucho la de los Andes y todo lo que es justamente Perú, Bolivia, hasta Chile. Ahora tengo un llamado bastante fuerte con la Patagonia y quiero ver por qué es, y lo único que haré pues es ir a pisar ese suelo a ver qué pasa. En el Titicaca pues tuve una experiencia de esas que se mezclan las realidades, porque me subí a una nave y ahí me entregaron un título y me dieron mi nombre cósmico. Entonces comencé también una etapa bastante interesante, porque me di cuenta que tenemos encarnaciones en muchos lugares y estados de conciencia. Perdón que te interrumpo, Mato. Sí. Preguntar, esa nave, a la gente le puede interesar, esa nave, ¿de qué seres eran o quiénes eran esas personas que te subieron a la nave? ¿Qué tipo de raza? ¿Cómo los identificaste? Interesante, porque primero era mi nave. Okay. Al parecer tengo una nave. Y segundo, adentro habían seres de todo tipo. Imagínense la guerra de las galaxias, algo así. Pero recuerden lo que les decía, ¿no? Esto era en el astral, entonces no es que tenía mucho en mi mente lógica ahí como para describirlas. Hay personas que lo pueden hacer, pero en lo mío en mi caso, perdón, no es tan posible, porque las emociones me juegan bastante. Soy una persona que le gusta exaltarse con lo que siente. Pero esta vez pude mantener la experiencia y fue bastante interesante, porque luego, cuando me bajan, era en una mezcla entre el sueño y la realidad. Abro los ojos y eran las 5:55 de la mañana. Yo estudio numerología también, soy numerólogo. Y claro, la hora es una hora bastante interesante. El 55 repetido con el 5555 sería un portal incluso. Y una voz me dice: sale. Y ojo, yo estaba en el Titicaca, menos 4 grados centígrados a las 5:55 de la mañana. Y cuando salgo, pues veía como arriba pasaba una luz. Y como les conté, soy muy lógico, dije, no, ¿qué es eso? Y dije, no puede ser la nave en la que acabo de estar en mi sueño. Fue bastante interesante, porque cuando dije eso, esa nave se detuvo y prendió una luz extremadamente brillante, que ahora sí sentí un poquito ya estaba acá en el cuerpo, o sea, en la realidad. Y bueno, en una de las realidades, que es esta, la de la 3D. Y mis sentidos lo percibió como potente, porque sentí que se iba a acercar. Y obviamente mi corazón comenzó a latir muy fuerte. Luego se apagó, iluminó un poco la noche, imagínate, y se fue. Entonces fue la corroboración de que yo estaba participando en diferentes niveles, estados de conciencia y con diferentes nombres. Entonces, claro, eso me hizo un shampoo todo, y eso me lleva, imagínate, a caer también por eso dicen que los espirituales se vuelven bastante depresivos, porque caes en vacíos existenciales. ¿Cómo explicas eso acá? ¿Y para qué te sirve acá saber eso? No sirve de nada, te cuento, no sirve de absolutamente nada, porque acá voy a seguir siendo Santiago y a Santiago le toca seguir haciendo las cosas que hace Santiago. Entonces fue bastante interesante, pero me llevó a entender algo que te voy a contar luego. Te voy a dejar seguir. Listo, interesante esa experiencia, Santiago. Para complementar un poco lo que dijiste, cuando, en mi experiencia, ¿no? y en lo que he podido también investigar, cuando seres nos visitan, por ejemplo, seres físicos, bastante físicos, quiere decir que están un poco atrás en evolución, porque este proceso de la creación, como ahora se habla tanto en la New Age de la manifestación, de que podemos crear nuestra realidad, que llamemos abundancia, todo este tipo de cosas. La creación, pues, es desde la mente y desde una fuerza muy poderosa que viene desde nuestro interior. Pero, por ejemplo, las naves físicas tienen que ser desarrolladas con tecnología física, y esas son de las más primitivas. Entonces, estos ovnis físicos son generalmente de los grises, de algún tipo de razas hostiles.
que todavía están en evolución un poco atrasadas. Entonces, para poder subir, por ejemplo, una nave ya más plasmática o más de energía, como dice Santiago, necesitas, necesariamente sales de astral, sales de energía, sales de esencia, y subes a este tipo de naves. Entonces, Santiago, en ese sentido, podría decir que fue visitado por seres benévolos que le trataron de dar una enseñanza bastante de luz, porque fue subido en cuerpo astral a una nave de estas, ¿no? Entonces, es complementando eso lo que decía Santiago. Y bueno, gracias a la gente que nos ha confiado sus interesantes relatos, sus interesantes vivencias y experiencias. Muy realmente fascinante lo que vivieron. Gracias por contárnoslo. Son gente de diferentes países la que nos ha confiado su historia. Y bueno, luego de esto vamos a continuar desarrollando el tema. Y no podíamos hablar de profecías sin hablar del famoso profeta Nostradamus. ¿Y quién fue Nostradamus? Fue pues un boticario y astrólogo francés que se hizo universalmente conocido por su libro Las Profecías, que fue publicado en 1555, y que pues en él revelaba de forma enigmática los acontecimientos históricos más importantes que sucederían en el futuro. La fama de Nostradamus surge de sus respuestas y dotes adivinatorios, que le han convertido en uno de los profetas más conocidos de todos los tiempos. No en vano, quienes se encargan de interpretar sus versos, los cuales estaban escritos en cuartetas, aseguran que son muchas las ocasiones en las que el francés ha acertado de lleno en sus profecías. No obstante, hay varios hechos que tradicionalmente se admite que si fueron predichos por Nostradamus, no son muchos, pero son acontecimientos extraordinariamente importantes de la historia mundial. Aunque la lista es muy larga, entre otras cosas, eventos tales como cuando el presidente Kennedy dejó de estar entre nosotros, que no podemos decir la palabra, pero ya sabemos de qué se trata, y pues o la reciente también partida de Isabel II. Incluso hay quien ve otro funesto presagio en los vaticinios de Nostradamus que muchos anuncian para el reinado de Carlos III de Inglaterra y sus sucesores. Pero bueno, las predicciones cumplidas de Nostradamus, o al menos las que han sido ampliamente reconocidas como tales, son las siguientes. La Revolución Francesa, que tuvo lugar en 1789, y con su predicción se asocian varios de los versos de Nostradamus, como un prólogo de las Centurias, donde el astrólogo y botánico francés y boticario francés alude a una renovación del siglo en 1792, cuando se abolió oficialmente la monarquía francesa y se proclamó la República. Otra cuarteta también habla del monje negro en gris dentro del Varennes, que muchos han interpretado como la huida de Luis XVI y su posterior detención. La Revolución Francesa es una de las predicciones, ¿no?, que él da. Además también está la coronación de Napoleón Bonaparte, que también se dice fue predicha en una de sus cuartetas, que alude a este hecho y dice textualmente lo siguiente: un emperador nacerá cerca de Italia, que será vendido muy caro al imperio. Dirán con cuántas gentes se alía, que les parecerá menos príncipe que carnicero. Esa fue la profecía de la aparición de Bonaparte, ¿no?, de la coronación de Bonaparte. También se dice que Nostradamus predice el ascenso de Adolf Hitler. Y pues incluso él llega a utilizar la palabra Hister en uno de sus versos, algo que se ha asociado con el sonido del Führer. Y escribió
de lo más profundo del occidente de Europa, esa es la cuarteta, ¿no? De gente pobre un niño nacerá, que por su lengua seducirá a las masas. Su fama en el reino de Oriente más crecerá. Adolf Hitler nació en Austria y pues es considerado como uno de los líderes más seductores y peligrosos de la historia de la humanidad. Y bueno, esto es lo que también dice que Nostradamus pues predijo acerca del ascenso de Hitler al poder. Dice: bestias ferozas de hambre, ríos tragar, la mayor parte del campo contra Hitler estará. En jaula de hierro el grande hará llevar, cuando nada el hijo de Germano observará. Eso es lo que afirma Nostradamus en esta estrofa, y pues eso está asociado con el ascenso de Hitler. También se dice que fue predicho por Nostradamus pues la caída de las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Pues según las interpretaciones, esta fue la cuarteta que él dijo. Cerca de las puertas y dentro de 2 ciudades habrá 2 azotes como nunca vio nada igual. Hambre dentro de la peste, por hierro fueran arrojados. Pedir socorro al gran Dios inmortal, dice su cuarteta. Algunos estudiosos de los presagios de Nostradamus ven dentro de 2 ciudades y de 2 azotes, pues como la clara referencia a las bombas de Hiroshima y Nagasaki en finales de la Segunda Guerra Mundial. Y pues fueron unas de las más importantes profecías, ¿no? de este gran pitonizo llamado Nostradamus. También se dice que, bueno, una de las más famosas profecías, la del atentado de las Torres Gemelas, que en su cuarteta dice lo siguiente: 5:40 grados al cielo arderá, fuego acercándose a la gran ciudad nueva. Al instante, gran llama esparcida saltará, cuando se quiera a los normados probar. Y en el fuego del centro de la tierra hará temblar alrededor de Ciudad Nueva. 2 grandes rocas largo tiempo harán guerra. Luego Aretusa enrojecerá del nuevo río. Y bueno, esto es lo que dicen estas profecías, y bueno, es muy interesante cómo se interpreta esto en los grandes acontecimientos históricos de la humanidad. Bueno, ahora hablaremos de un profeta más cercano a nuestro entorno. Este gran hombre estaría situado acá en Argentina, en Latinoamérica. Este profeta muy famoso es llamado o fue conocido como Benjamín Solari Parravicini. Y pues fue un visionario y artista nacido el 8 de agosto de 1898 en Buenos Aires. Desde temprana edad, Parravicini mostró habilidades y conductas relacionadas con lo esotérico, como la percepción y el diálogo con seres mitológicos. Incluso predijo el inicio de la Primera Guerra Mundial, lo que llamó la atención de su padre y despertó su interés por comprender el don clarividente de su hijo. Y fue en octubre de 1938 cuando Benjamín Solari Parravicini se percató de que plenamente tenía una gran habilidad profética. Esa noche, mientras Alfonsina Storni dejaba de existir o nos dejaba adentrándose en el mar, Parravicini despertó sintiendo el olor a mar y algas, y escuchando una voz femenina, revelándole la partida de Storni de este plano. A partir de entonces sus visiones se manifestaron a través de la psicografía, o era la habilidad de graficar o de dibujar las profecías, ¿no? Que le permitía plasmar en papel los mensajes transmitidos por entidades sobrenaturales.
A pesar de sus habilidades, las psicografías de Parravicini no alcanzaron el reconocimiento mundial hasta después del famoso atentado en las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001. Sobre este acontecimiento había dicho: la libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no brillará como ayer y el monumento será atacado 2 veces. A partir de ese momento a Parravicini se le otorgó la fama del Nostradamus argentino. Las visiones proféticas de Benjamín Solari Parravicini abarcaron una amplia gama de sucesos históricos. Entre ellas se encontraban las predicciones sobre el ascenso del nazismo, las bombas atómicas, la partida de este plano de John F. Kennedy, el ascenso de Fidel Castro al poder, y pues etcétera, etcétera, ¿no? La renuncia de Benedicto XVI y la posterior elección del Papa Francisco también fueron unas de sus grandes predicciones acertadas. Todas estas psicografías, estos dibujos de Benjamín Solari Parravicini los pueden encontrar en internet para que lo investiguen un poco, para que puedan ver cómo eran estas psicografías de este profeta. También, por ejemplo, en sus psicografías vislumbró cambios sociales y culturales. De hecho, en las predicciones del Nostradamus argentino se adivina el inicio de la revolución femenina, el derecho al sufragio o las nuevas formas de vida y el empoderamiento de la mujer, lo que está sucediendo actualmente. En ese sentido, Parravicini afirmó que la mujer aventajaría al hombre y que el pantalón sería de ella. Y pues también realizó predicciones sobre eventos actuales y futuros. Mencionó al famoso líder Vladimir Putin como el terror del oso junto con China, a la que llamó tiniebla del dragón. Hizo referencia también a la famosa pandemia que tuvimos como pestes y se refirió a Biden como demócrata humilde. También predijo la invasión rusa a Ucrania y advirtió sobre un posible imperialismo chino en América Latina, afirmando que China sería el principio del desborde del invasor en la región hispanoparlante. Parravicini también habló de la vida extraterrestre. En 1938, él publica un dibujo en el que se observa un objeto similar a un platillo volador, ¿no? Detrás de lo que parecen ser unas olas del mar y otras formas que simulan nubes. Los navegantes aéreos se encontrarán en las alturas y saludarán. Ellos hablarán a los seres cósmicos, dice Parravicini en su descripción del dibujo. Aparecerán volando en las alturas círculos de luces, trayendo seres extraños de otros planetas. Sí serán los que vinieron a poblar la tierra. Se dirá y se dirá bien. Los que se llamaron ángeles en el Antiguo Testamento o la voz de Jehová. Es lo que dice, ¿no? Benjamín Solari Parravicini, este famoso profeta argentino. Y pues también años más tarde Parravicini escribió lo siguiente acerca de este mismo tema, ¿no? Llegarán a la Tierra nuevamente seres extraterrestres, llegarán en naves espaciales diferentes, de diferentes planetas, y habitarán los cráteres montañosos de los Andes y del sur patagónico. Ellos convivirán con la vida humana y se les verá y se les hablará. Es lo que dice también Parravicini, ¿no? En 1960 escribe su última profecía, a la que afirmaba lo siguiente: la nave anfibia interplanetaria enseñará la existencia de canales habitables en el interior de la Tierra. Se sumergirá en el polo sur y aparecerá en el polo norte en solo unos instantes.
aquí está también hablando de la tierra hueca, claramente, y que alguna nave atravesará toda la tierra por los polos, o sea, transitando por la tierra hueca, es lo que dice en su famosa profecía. Aunque algunos sí cuestionan las profecías de Parravicini y dicen que son producto de las casualidades o coincidencias, sus psicografías continúan asombrando y generando debate en torno a su capacidad visionaria. Parravicini dejó un gran legado de profecías que siguen siendo analizadas y discutidas en la actualidad, manteniendo viva su memoria, al igual que sucede con Nostradamus y Baba Vanga. Estos personajes pues fueron unos de los más famosos profetas de nuestra historia, y pues hemos visto que fueron capaces de predecir grandes acontecimientos mundiales con gran precisión. Y pues hemos analizado que, por ejemplo, en el caso de Parravicini decía comunicarse con seres de la siguiente dimensión, que pues podría tratarse también de seres extraterrestres o seres espirituales que trascendieron este plano y que muestran visiones desde allá. Nostradamus también se dice que tenía sueños proféticos, y Baba Vanga también entraba en un estado de trance. Entonces, bueno, esa habilidad se ha visto en personas también comunes y mortales que dicen predecir acontecimientos e incluso dicen poder saber cuándo una persona va a dejar este plano. De hecho, hay personas que dicen tener esos dones, y pues es bastante interesante. Hay muchas personas con ese tipo de capacidad, no solamente estos famosos profetas, sino que mucha gente alrededor del mundo, donde les son revelados mensajes, ya sea en sueños o en estados de trance, siempre en contacto con esas otras realidades que es de donde presuntamente vendría la información. Y bueno, esto es el tema que analizaremos el día de hoy, y espero que les haya gustado. Muchas gracias a la gente que nos escucha en muchas partes del mundo. Gracias por apoyar el contenido. No se olviden de enviar también sus historias al correo electrónico narracion.extra@gmail.com para poderlas narrar sus historias también durante este programa. También quiero comentarles que todos estos programas están siendo subidos al podcast, que se encuentra en las plataformas Spotify, iVoox y YouTube, donde van a poder encontrarlos y para escuchar los reprises de este episodio. Gracias una vez más a todas las personas que hacen posible la transmisión de estos episodios y que apoyan el contenido que hacemos, con mucho cariño para toda la gente. Y pues esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias a toda esa gente. Muchas gracias a la gente de Cuenca, de Loja, de Yantzaza, eso acá en el Ecuador, a la gente de Argentina, de España. Nos veremos en una próxima ocasión. Buenas noches.